Pues sí, el próximo 30 de abril se inaugura en el Espacio Cultural Condorcet de Viry-Châtillon, a 2 pasos de París, una exposición de la artista franco-mexicana Daniela Prost, en la que presenta esculturas, dibujos, junto a la escultora también mexicana Avelina Fuentes. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su intensa trayectoria en el mundo del arte y de la música y del vídeo, por supuesto, Daniela Prost ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Daniela. ¿Qué tal, Jordi? Encantada de estar aquí contigo otra vez. No, muchas gracias por haber vuelto después de unos Sí. años hasta estos estudios. Permíteme que explique antes que nada, Daniela, que has nacido en la Ciudad de México, en el seno de una familia en la que el arte era más que importante, ¿no? Tu padre era pintor, Sí. pero es cierto que de pequeña ya le ayudabas a hacer los grabados que la imprimía allí en tu casa. Pues todos le ayudábamos. Él grababa, pasaba las hojas sobre la plancha y nuestro deber era colgarlos con delicadeza, que no se ensuciaran, que se secaran. Y bueno, siempre el taller, mi papá siempre tuvo el taller en la casa, así es que siempre estuvimos en medio. A veces llegaba y ya habíamos mejorado la pintura. Y se ponía pues un poco enojado, pero Tiene algo de mito, ¿no? contento. Eso de que el padre de familia sea pintor, artista, ¿no? ¿Cómo lo veías Pues tú de es muy pequeña? fuerte. Para mí él era el artista. Yo nunca me imaginé ser artista. Para mí el artista era él. Para todos, el artista era él. El padre, el artista, y todos girábamos alrededor de ¿Qué eso. pensó cuando tú empezaste a hacer tu camino como artista también? Pues estaba sorprendido, pero muy contento, muy orgulloso. Y a la primera exposición vino, a la inauguración de la primera exposición. Yo tenía un poco de miedo que me criticara mucho. Pero no, al contrario, Por cierto, el teatro va a ser tu primera incursión en el mundo del arte, ¿no? Sí, porque paralelamente, bueno, padre como pintor, pero mi mamá había hecho teatro, trabajaba en un teatro como actriz, además que era maestra, etcétera, y juntos hicieron un grupo de teatro de títeres. Entonces, bueno, nada más era títeres, era actores mezclado y todos no tuvimos opción más que participar cuando faltaba alguien que estaba enfermo. Tu infancia fue muy atípica, ¿no? No es normal. Pues realmente yo lo siento así. Cada vez que lo platico, que mi madre nos iba a buscar a la escuela, a sacar de la escuela porque faltaba un actor, alguien que moviera un títere, y todos nuestros compañeros estaban, ¡ay, qué bien tu mamá! Y nosotros, no, ya no queremos, y no tuvimos otra opción, pero nos ayudó mucho, Daniela Prost, en el 95 vas a Sí, instalarte aquí en París sin hablar una palabra de francés, ¿no? Me decías. exactamente, sí. ¿Cómo fue Sí. eso? Pues lo que pasa es que tenía yo 18 años y estaba yo trabajando en un teatro en México, no con mis papás, en otro grupo independiente, y llega un fin de semana un grupo de teatro francés que se instalan en nuestro teatro y nos dicen, este fin de semana ustedes no presentan nada, el grupo francés se presenta, pero pueden quedarse a ver el espectáculo. Y en ese momento aparece un lindo chico francés, que es mi esposo, y se creó toda una historia y 10 años después pues nos casamos y así es como llegué. En París te vas a inscribir en la Facultad de Bellas Artes, en los talleres En los de talleres la de Escuela de Bellas Bellas Artes, Artes. sí. Es cierto que era para ilustrar libros para niños. Para mis hijos, porque me gustaba mucho escribir. De hecho, pues me gusta todavía escribir. Entonces escribía pequeñas historias y haciendo los dibujos me dije, no, tengo que rendirme a la evidencia que necesito clases de dibujo. Y así es como comencé. Y nunca hice las ilustraciones, de hecho. Tu trabajo es completamente diferente. ¿Cuándo decides dedicarte plenamente a la pintura, al dibujo? Decido cuando me enfermo. A partir del momento que me enfermé, dije, no sé cuánto tiempo tenga para vivir, o voy a fondo o no sirve de nada Cuéntanos, ¿qué te avanzar. pasó? ¿Una enfermedad? Tuve un cáncer hace 10 años, casi 11 años. Y entonces, a partir de ahí es cuando realmente yo siento que mi vida cambió. Me dio una fuerza, me dio una energía, contrariamente a lo que yo había pensado que me iba a dar. Tenía miedo, claro, pero al mismo tiempo, ¿qué otra opción tienes si no es vivir y avanzar? Y entonces lo que hice, dije, esto es lo que quiero, y aunque me quede en el camino, pero en el camino que yo quiero. Ante esas circunstancias uno relativiza completamente los pequeños problemas cotidianos, ¿no? Sí,
al momento sí, después uno regresa a sus pequeños problemas, pero yo creo que sale lo vital que es vivir, existir. En ese momento mis hijos estaban pequeños, entonces era vivir para mis hijos también, para que no se quedaran solos tan chiquitos. ¿Ha cambiado tu manera de pintar desde que sabías que tu vida estaba en peligro? Al principio sí, al principio todo lo que pintaba era muy fuerte, era como sangre, era el cuerpo adolorido, el cuerpo. Y poco a poco se fue aligerando y hasta que llego ahora a un arte conceptual muy ligero, ¿qué es lo que me fue pasando? Después de estar en este nudo, en este como hoyo negro, me dejé ir por el nudo, avancé lo más rápido que pude y pude escapar y sentirme tranquila y libre. Tu pintura, Daniela, es muy gestual, como dicen aquí en Francia. Sí, sí, ¿Podría sí. emparentarse con el expresionismo abstracto de Steiner o Hans Hartung, por ejemplo? Sí, un poco, podría aparentarse, pero no sé, realmente no lo pienso. Lo hago instintivamente y no me que estoy comparando ni pensando. Luego a veces veo cosas y dije, "Ah, se parece, estoy sobre la misma línea que una persona o que otra persona", pero no es consciente en todo caso. Tu gesto va acompañado de música, ¿no? Muy a menudo. Lo que pasa es que me encanta la música contemporánea, porque la música es algo que no se puede tener, solo la tienes en el momento en que la escuchas después. No existe ni antes ni después, es el instante. Cuando yo me enfermé solo pensé vivir en el instante y punto, a realizar lo que estaba yo haciendo en ese momento. Y la música es eso. Entonces, a partir de la música, me inspiro mucho en la música. El año pasado trabajé sobre una serie de 52 piezas sobre la música de Tabula Rasa de Arvo Pärt. Entonces fue el análisis de la música, escuchar la música y después hacer de piezas, desde dibujos, pequeños grabados, hasta grandes pinturas, pinturas de 1 metro, para mí son grandes porque yo mido 1,60 que me envolvían, como son de mi tamaño, estaba dentro de esas grandes pinturas hasta una escultura, hasta darle una materialización. Muy espiritual la música de Arvo Pärt, casi Sí, religiosa, ¿no? sí, sí. Bueno, parte de la música lituania Sí, sí, tradicional por supuesto. religiosa para explotar, lo explota y la crea de esta manera, tomando las raíces y después la va, no simplificando, porque no es eso, pero les da un lado contemporáneo y es de mucha paz, su música es de mucha paz. Es cierto que querías ser cantante de ópera cuando eras pequeña. Sí, ay, sí, que sí, pero bueno. Me decías que ahora precisamente estás Ay, volviendo a la ópera, ¿no? sí, pero no cantando. Sí, estuve trabajando el año pasado con una puesta en escena de una ópera mexicana de Víctor Rasgado, que es inspirada en una leyenda mexicana, el coyote y el conejo, que las ilustraciones originales de esta pieza las hizo Francisco Toledo. Entonces, más bien, Toledo hizo las ilustraciones de la leyenda y Víctor hizo la música a partir de estas ilustraciones. Entonces, esta la montamos en Versalles y yo hice el video que acompaña la pieza musical. Volviendo, Daniela Prost, a la Sí, exposición que inauguras en el espacio cultural Condorcet en Viry-Châtillon, sí. a 2 pasos de París, como decíamos, utilizas como hilo conductor una expresión en alemán, Wesen, que Sí, empleaba Heidegger, ¿no? sí. Cuéntanos, ¿qué es ese Wesen? Esa vez empezó porque el año pasado trabajé con un grupo griego, que es un filósofo que tiene un grupo de biodinámica que se llama Alma Calma, y ellos trabajan con la voz, hacen textos, trabajan sobre textos tradicionales como Dante, Goethe, también de textos griegos de la antigua Grecia, y todo es en base al movimiento y a la fuerza de la respiración y la voz. Y he trabajado varias veces con él y me invitan a participar el año pasado a este evento que se llama Wesen, justamente. Entonces yo hago un video relacionado a Wesen y después viendo mi obra, alejada un poco de la obra, con perspectiva, me he dado cuenta que mi obra y esta Wesen, que es como el renacimiento, se conjugan perfectamente. Y es por eso que decidí llamarle esta exposición Wesen.
Se podría traducir como resiliencia también, ¿no? Sí. Como capacidad de reaccionar ante los problemas, ¿no? Heidegger hace la diferencia entre el ser y estar, que para nosotros que hablamos español es muy fácil. Sí. Para los que hablan francés es más difícil. Entonces, nos avientan a la vida, somos. Pero estar es la actitud que nosotros tomemos ante la vida y nuestras acciones y hasta el camino hasta nuestra muerte también. Entonces... Precisamente en este sentido presentas series con nombres tan significativos como Je tombe, caigo, Sí. o también Un viaje en tu cuerpo, en el que utilizas pastillas, ¿no? Sí, me enfermé, entonces durante 5 años tuve que tomar una pastilla todos los días y desde que las empecé a recortar, a guardar y dije, algún día voy a hacer algo con esto porque no lo puedo guardar. Lo guardo en mi cuerpo, se recicla en mi cuerpo, pero están ahí. Y hice una espiral con estas, es siempre todo mi trabajo, vuelvo siempre inconscientemente a esta espiral, a este renacimiento, a esta resiliación, a un movimiento constante que es la música también, el movimiento. Y hice un corset, un bustier, que representa todo este medicamento, todo esto que me ayudó a sobrevivir al mismo tiempo. Uno se impregna del medicamento, al final ya no siente uno que lo transpira, lo respira, pero gracias a eso estoy aquí también. Es una especie de homenaje, quizás, ¿no? Es un homenaje, sí. Yo lo vi más como homenaje que como... Esta enfermedad me ayudó a vivir más que a morir. Me ayudó a renacer en cierta manera. ¿Todo va bien ahora? ¿Has dejado el medicamento? Sí, ya desde hace mucho. Solamente en la exposición. Sí. En fin, pues ya lo saben. El próximo 30 de abril se inaugura la exposición de Daniela. No, se inaugura el 3 de mayo. Sí, claro, el 3 de mayo es el vernissage, pero dicen que el 30 de abril ya uno sí, ya es está verdad. abierta. A partir del 30 de abril, sí. ¿Tienes proyectos? Y a México, vas a México. Uy, estuve mucho el año pasado. Fui 3 veces a una exposición que tuve en una galería. Tengo una galería que se llama Galería Enciso, dirigida por Pablo Enciso en México, DF, y me invitó a la Alianza Francesa y después estuve exponiendo en la Fonoteca Nacional toda la serie de Arvo Part. ¿Sigues trabajando en el taller de la calle Rivoli? No, ahora estoy en Montreuil. Que es más tranquilo, ¿no? Quizás. Sí, claro. ¿Cuántos años pasaste en el 59 de la Rue de Rivoli? En el 59, 3 años, 2 y medio, 3 más o menos. Pero es difícil trabajar. Me imagino que hay más desventajas que ventajas, ¿no? Estar en el pleno centro de París. El estar en el pleno centro del París es una ventaja. La desventaja es que es un lugar abierto en donde a partir de la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche hay gente que entra en constante movimiento. Entonces uno no puede realmente trabajar, isolarse y trabajar. Es muy simpático para conocer gente, eso sí. Muy agradable. En fin, de momento están convocados para el vernissage el martes 3 de mayo en este espacio cultural Condorcet, en Viry-Châtillon, al sur de París, no muy lejos del periférico, a Directo. 2 pasos. Y bueno, donde podrán ver esta exposición que estará abierta hasta el 28 de mayo, todo el mes de mayo, pero dense prisa porque seguro que vale la pena. Muchísimas gracias, Daniela, por haber estado aquí con nosotros. Y ya lo saben, si quieren escuchar de nuevo esta emisión o verla incluso en vídeo, pueden hacerlo en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Gracias de nuevo, Daniela. Gracias. Mucho Jorge. éxito. Gracias.